¿Ya se ve? Todavía no, maestro. Bueno, ya se ve. Ok, ¿Qué maestro? Sí, maestra, ok, ok. De repente también los teléfonos luego como que se alocan. Ahorita me pasó, quién sabe qué cosa le piqué, que se me abre y se me abre el correo institucional. Bueno, este, estábamos analizando, voy a regresar un poquito a los temas que en un primer momento el maestro Vidal les hablaba. Bueno. Esta fue la guía de aprendizaje durante estos módulos de nuestro diplomado, ¿sí? Hablamos sobre reflexión docente e innovación pedagógica a manera de introducción. Hablamos básicamente por qué necesitamos nosotros los profesores reflexionar sobre nuestro trabajo y en ese sentido, pues a qué llamamos innovación, ¿no? Es muy común que nosotros digamos, voy a innovar en la cuestión de la docencia. Bueno, realmente estamos hablando de una innovación o cómo abordamos la innovación. Por ahí recuerdo que se les proyectó un video de un colibrí, que hasta yo les retomé esas ideas. Entonces, bueno, ahí era un ejemplo muy claro de cómo con poquito podemos empezar a hacer grandes cambios, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cuestión innovadora en la cuestión de la vida y eso pues lo aplicamos a la función docente. Posteriormente hablamos sobre la reflexión docente, cómo tener una mirada crítica sobre la práctica educativa, no criticar la práctica docente, sino realmente tener una crítica y un análisis de esa mirada con la que nosotros mismos y otros docentes ven nuestro trabajo, ¿sí? Esa reflexión nos va a llevar, obviamente, a analizar qué es lo que a lo mejor no estoy haciendo de manera adecuada o por qué no lo estoy haciendo de manera adecuada y cómo puedo cambiar para realmente llevar mi práctica educativa hacia un buen término, pero que también yo pueda reflexionar. Por ahí, si mal no recuerdo, el doctor Vidal les solicitó que ustedes para esa sesión, me parece, tuvieran a la mano todos los instrumentos de que todo docente debe manejar, un anecdotario, un diario de trabajo y bueno, todos estos instrumentos que son muy importantes para poder, pues eso, hacer una mirada crítica y poder reflexionar. Posteriormente, hablamos sobre qué, con qué y para qué reflexionamos sobre nuestra práctica docente. Esto es muy importante. Esto es muy importante, maestros, pues saber, muchas veces nos perdemos en ese mar de información y digo, bueno, ya tengo un contenido, un PDA que voy a organizar, voy a hacer un proyecto. ¿Qué lleva el proyecto? ¿Para qué voy a hacer un proyecto? ¿O cómo voy a plantear que yo pueda, pues no sé, generar un trabajo que impacte, no nada más en mi grupo, sino que impacte en la comunidad? Recordemos que una de las funciones de la nueva escuela mexicana es que todo el trabajo que nosotros hacemos en el aula no solamente se quede ahí, sino que impacte en la escuela y en la comunidad de una manera positiva. Entonces, en ese sentido, pues vaya, tenemos que cuidar toda esta cuestión. Entonces, ¿sobre qué vamos a reflexionar? Obviamente sobre nuestra práctica docente, pero ¿qué de nuestra práctica docente tendríamos nosotros que estar reflexionando? ¿Con qué? Pues obviamente, ¿con qué elementos? A lo mejor a través de mi diario de trabajo, empiezo yo a redactar. Tengo que analizar y no es en el sentido de que estaba yo dando clases y llega un padre de familia. Ajá, ¿eso realmente está impactando? ¿O cuál es la función de escribir eso, por ejemplo, en el diario, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diario de trabajo me va a ayudar a reflexionar, a narrar algo que yo crea, ¿sí?
que es importante, todo es importante, pero al mismo tiempo que esos aspectos plasmados en el diario de trabajo me den pautas para yo poder determinar. Mi práctica docente se llevó a cabo de esta manera. Durante el proceso se llevaron a cabo, se derivaron tales actividades y surgieron estas cuestiones, quizás estos imprevistos, de manera positiva, de manera negativa, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar? ¿Sí? Si no me dio buen resultado, ¿por qué no me dio buen resultado? A lo mejor el instrumento de evaluación no estuvo acorde a lo que yo estaba analizando, a lo mejor necesitaba una rúbrica y solamente introduje una lista de cotejo, una escala estimativa y la actividad era más compleja. Entonces, por ahí es cuando empezamos nosotros a reflexionar. ¿Para qué? Pues obviamente para la mejora continua de nuestro trabajo. Posteriormente, se habló de qué innovamos y para qué innovamos. ¿Qué es lo que tenemos que innovar de nuestra práctica docente? Porque a lo mejor no todo lo tendríamos que innovar, pero sí hay ciertos aspectos que son fundamentales para poder nosotros determinar esta parte de mi trabajo en el aula con los alumnos, sí la tengo que cambiar por completo. Perdón, a lo mejor que son cosas que van dentro de a lo mejor no tengo un adecuado tono de voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tengo que ir mediando. No voy a gritar, pero también no puedo hablar tan bajito porque pues obviamente se pierde la atención. ¿Y cómo voy a captar la atención de mis estudiantes en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que yo necesito para que esos estudiantes estén atentos a lo que vamos a trabajar? ¿Qué estrategias a lo mejor de estimulación voy a trabajar con ellos? Recuerden que no es únicamente venir y desarrollar un tema, sino que también tenemos que tomar en consideración muchos aspectos que tienen que ver, obviamente, con ese trabajo, ¿no? Emocional, cómo se siente hoy el estudiante, a lo mejor hacer una pequeña técnica de respiración, a lo mejor una pausa activa, en donde pues si el niño a lo mejor no tiene ganas, a lo mejor ahí se active, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿para qué vamos a innovar? Pues es muy importante innovar nuestra práctica educativa. Yo creo que ya está más que visto que a través del tiempo todo el sistema educativo ha tenido cambios radicales y lo seguirá teniendo, pero en ese sentido, este plan de estudios, que obviamente puede tener muchas variantes que a lo mejor no son las más adecuadas, yo creo que también tiene muchos aspectos muy positivos y si nosotros conocemos la estructura de nuestro plan, conocemos cómo construir un diagnóstico y nuestro grupo, vamos a poder innovar, ¿sí? En todos los sentidos. Y obviamente, ¿para qué nos sirve reflexionar e innovar pedagógicamente hablando? ¿Por qué necesitamos tener una mirada crítica sobre el trabajo docente? ¿Por qué tenemos que saber cómo, cuándo y dónde reflexionar y para qué lo hacemos? Pues obviamente todo esto que a veces nosotros comentamos, no es que el niño no aprende, es que la estrategia no es la más adecuada, es que el sistema educativo está mal, es que los planes de estudio no corresponden o los contenidos, etcétera. Nosotros tenemos que sistematizar todo eso que comúnmente hablamos en una narrativa pedagógica, ¿sí? Que es este punto de partida para poder transformar nuestra experiencia, maestros. Y esto es un aspecto que recuerden, permítanme. Sí, perdón, esto es un aspecto muy importante porque a través de la narrativa pedagógica nosotros podemos eh, plasmar todo eso que nosotros tendríamos, pues obviamente que analizar. Y bueno,
para poder determinar qué es una narrativa pedagógica, pues nosotros no tenemos que perder de vista que podemos entenderla como un pequeño relato, un escrito, en donde nosotros, perdón, nosotros como profesores, obviamente vamos a llevar a cabo eh, una reflexión, un análisis de nuestro trabajo de manera real, no de lo que creemos nosotros. Cada uno de nosotros, ya sea que esté en formación, ya sea que a lo mejor tiene tiempo que no incursione en grupo o los que estén en grupo en este momento, tenemos que tener una idea de que durante un desarrollo de una clase suceden muchas situaciones. Entonces es ahí en donde todo eso que ocurre en la práctica, nosotros más allá de decir, es que no me funcionó mi estrategia, es que los alumnos no estaban atentos, ajá, todo eso pasa por algo, porque nosotros llevamos a cabo un proceso para poder, pues, organizar nuestra práctica educativa. Entonces, todo ese proceso lo vamos a sistematizar y vamos a escribir, obviamente, una narrativa o ese relato para poder evidenciar cómo enseñamos, qué es lo que nosotros estamos enseñando y eso que están aprendiendo nuestros estudiantes realmente es lo que yo les estoy enseñando o hay algo más allá. Entonces, a partir de esta guía de aprendizaje, pues tenemos que caer en esta narrativa pedagógica. ¿Comentarios hasta aquí, maestros? No, maestra. No, Si vamos entendiendo entonces lo que va a ser su producto, esta narrativa pedagógica. sí, maestra. Ok, Sí, maestra. bien. Ok, esta fue nuestra guía de trabajo. Y vamos a tomar en consideración esta información de qué podemos innovar. Creo que ya queda más que claro qué es una práctica educativa, cómo se sistematiza, es decir, cómo se organiza, cómo se lleva a cabo, etcétera. Creo que eso todos lo tienen bien claro. Ok. Cuando nosotros hacemos esa organización de los contenidos PDA o planteamos un proyecto determinado, pues obviamente tomamos en consideración cómo hacer una planeación y diseño de clases, ¿sí? También utilizamos una determinada metodología, una evaluación y obviamente ya en estos tiempos pues introducimos el uso de la tecnología. Entonces, en ese sentido, la planeación y diseño de clases podemos nosotros organizarla a partir del diseño universal para el aprendizaje. Podemos obviamente considerar algunos aspectos de para diseñar, por ejemplo, nuestra clase, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, podemos hablar de este enfoque pedagógico, pues obviamente que va buscando, se lo recapitulo así muy rápido, este enfoque del diseño universal para el aprendizaje, obviamente es una forma en cómo se pueden ir presentando toda información que tenga que ver con la realización de un tema. A lo mejor yo puedo presentar imágenes o infografía en donde yo pueda detonar algunos conocimientos de mis estudiantes, ¿sí? En donde obviamente debo de incluir, no excluir. A lo mejor tengo alumnos que si yo me pongo a hablar en la clase, pues obviamente no voy a mantener su atención. Pero si yo uso, por ejemplo, diversos elementos en donde yo pueda ir eliminando barreras para que todos mis estudiantes, pues obviamente puedan tener formas en las que el docente va a poder actuar y a lo mejor aquí este diseño universal para el aprendizaje se
manejado a través de toda esta dinámica de los diplomados, porque pueden ustedes presentar a lo mejor un pequeño video, una infografía, una narrativa, un podcast, por ejemplo. Entonces, estamos planeando y diseñando una clase muy diferente a las que comúnmente pues hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente tenemos que contextualizarlo, tenemos que buscar los elementos pues para poder, obviamente, planear y diseñar esta clase, a lo mejor a partir del DUA, ¿sí? Y ahí ya estamos innovando. El aprendizaje basado en proyectos, pues obviamente con una metodología que puede ser aprendizaje en servicio y todas las metodologías que están dentro de la cuestión del Plan 22, pues también son importantes, pues para poder obviamente diseñar nuestras clases. La planificación flexible por ambientes de aprendizaje. Recuerden que estas planificaciones pues no son tajantes, es decir, estas diseño, pero resulta que no le quiero cambiar nada porque digo, no, 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 es que tiene que ser así. Maestros, en el momento que nosotros estamos desarrollando una determinada planeación o desarrollo de contenido, hay infinidad de cambios. Entonces, por eso tiene que ser flexible. ¿Sí? Tendríamos que adaptar las actividades en el momento. También eso es algo que la experiencia nos va dando, ¿sí? El día a día. A lo mejor no nos va a salir a la primera. Yo creo que cuando todos iniciamos este camino docente, pues obviamente desconocemos muchas cosas y la experiencia pues nos va dando esa seguridad. Obviamente, a lo mejor los que están en formación puedan decir, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo puedo yo modificar una actividad durante el desarrollo de la misma? Sí, sí se puede, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí vamos innovando. Obviamente, la metodología que vayamos utilizando pueden ser diversas, ¿no? Aprendizaje socioemocional, neuroeducación aplicada, la gamificación, el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, ya sea el Flipped o Classroom, que es lo que nosotros hacemos para trabajar con ustedes. Y obviamente, pues esto se tiene que evaluar. Una evaluación formativa continua con una retroalimentación descriptiva, el uso de rúbricas co-construidas con el alumno. A veces nosotros tenemos que ponernos a construir esas rúbricas y no bajar una rúbrica que ya está por ahí en la red, porque cuando la vemos y nosotros queremos eh, igualarla quizás con el desarrollo de la clase que tuvimos, definitivamente no nos va a dar resultado de nada, porque obviamente esos indicadores pues son muy distintos a los que realmente, a los aspectos que nosotros estamos trabajando. Por eso, ojo, esas rúbricas que andan por ahí en línea pueden ser un ejemplo de cómo ustedes pueden construir las propias, ¿sí? La evaluación por evidencias y portafolios digitales, obviamente, esta metodología que nosotros utilizamos para con ustedes, para trabajar los diplomados durante todo este proceso, pues obviamente es una cuestión innovadora que la misma tecnología y los mismos tiempos nos permiten ir adaptando a nuestras necesidades. No tenemos que estar reunidos todos en un mismo lugar, hablando de un espacio físico, sino que a través de la tecnología, a través de un teléfono celular, de una tableta, de una computadora, pues nosotros podemos estar en contacto directo. Y eso también es una cuestión eh, que también se puede evaluar, ¿sí? Y la autoevaluación y la coevaluación, que es muy necesaria. Yo tengo que autoevaluarme a mí misma de cómo es que voy desarrollando muchos aspectos y cómo los demás me van viendo. Por ahí tengo entendido, si mal no estoy, que les mandaron una encuesta o un pequeño formulario para que ustedes fueran evaluando. eh, el desarrollo de todas estas actividades y eso para nosotros es muy importante, saber qué es lo que tenemos que cambiar o cómo tenemos que organizar mejor nuestras tareas para con ustedes. Obviamente el uso de la tecnología también funge un papel fundamental. El uso de la inteligencia artificial no está descartado. A mí me preguntaban en algún momento los estudiantes que tengo ahorita, algunos de manera muy particular me decían, y es muy mal usar la IA.
porque pues ya te da todo, maestra, me decían, si usted este, le pone a hacer tal cosa, pues ya ahí le sale todo hecho. Le digo, no es malo, pero lo que yo sí puedo recomendarte es que antes a lo mejor de mandar una tarea que elaboraste con la IA, pues sí como que le demos una revisión, porque muchas veces la IA también te lanza información que en algún momento como que sí no está tan relacionada. Es un tanto muy pequeña a lo mejor la situación que se pueda presentar. Yo creo que lo importante aquí, como todo, la tecnología no es mala, es malo cuando hacemos un uso mal o un uso indebido en el sentido de no revisar. Recuerden que cuando empezamos todos a utilizar las redes de internet y a lo mejor buscábamos un tema el buscador de Google, por ejemplo, nos lanzaba toda la información de algún tema que nosotros queríamos conocer. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba en secundaria, los muchachos venían, copiaban y pegaban, ¿no? Y ni siquiera le cambiaban cosas, a lo mejor ni siquiera le cambiaban el dominio o la página de donde lo sacaban. Entonces yo digo, pues mínimo lean a lo mejor de esa información que están eh, que están ustedes consultando, pues mínimo organícenla, ¿no? Porque en ese sentido, pues es importante. A veces se les preguntaba, ¿y qué dice tu trabajo? Porque no lo leen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso de la IA sí es un buen elemento de la tecnología, pero obviamente tenemos que tomar nuestras precauciones en el sentido de revisar. La creación de contenidos digitales, eso es algo muy importante, pues que nosotros tenemos que hacer con todo este uso de la tecnología. Ustedes han creado a lo largo de estos diplomados videos, podcasts, infografías, este, materiales digitales manipulables también. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí está. Las plataformas de lengua mexicana de señas para seguimiento del aprendizaje, pues obviamente también la inclusión, pues tiene que ser un aspecto fundamental en todos nuestros proyectos innovadores. La aplicación para evaluación rápida, Mentimeter, Kahoot, recuerden que a lo largo de todos estos diplomados, muchos de sus ponentes hemos utilizado algunas de estas aplicaciones, ¿sí? Bien, esto es lo que podemos innovar también, la gestión en el aula, la inclusión educativa, la participación comunitaria y el bienestar docente. La gestión del aula que se refiere a los ambientes flexibles, zonas de lectura, creación, exploración y colaboración. Rutinas de pensamiento, semáforos, titulares, veo, pienso, me pregunto. Es muy común que luego, y yo lo veo mucho en los estudiantes, que todos a lo mejor por ahí, o no sé si fue una constante en estas jornadas de práctica que están desarrollándose ahorita, hacen sus semáforos de las emociones o utilizan ese semáforo como para mantener el orden en su aula, o dependiendo cuál sea la necesidad de cada grupo. Entonces, esto es bueno, esto es una actividad innovadora, porque yo la verdad no lo he visto, en algunos casos ni siquiera yo la he hecho, en donde pues ya de entrada llegas y ves ahí el semáforo y dices, ¿para qué lo va a ocupar el maestro, no? Entonces, como que los niños están muy atentos a eso. Entonces, eso es una cuestión que se va innovando, que va cambiando. Aprendizajes por estaciones o rincones, a lo mejor nos podemos hacer algún rally o alguna actividad en donde tengamos que hacer ciertas pausas o ciertos momentos para que, pues obviamente, esa gestión en el aula sea de una manera más dinámica. Estrategias de regulación emocional, les comentaba, la respiración, a lo mejor una pequeña clase de yoga, a lo mejor una pausa activa, a lo mejor hago un pequeño taller en donde se puedan, obviamente, hacer diferentes tipos de actividades, ¿sí? En donde, obviamente, el alumno, pues obviamente tenga mayores alternativas de cómo ir
Ay, perdón, está aprendiendo. Permítanme tomar agua, por favor. Ya, perdón. Bueno, entonces, pues todas esas estrategias emocionales, no sé si ustedes han escuchado en algún momento toda esta cuestión del mindfulness, creo que así se pronuncia, tengo mala pronunciación, que no es otra cosa más que es una serie de situaciones en donde se regulan muchas cuestiones emocionales, a lo mejor voy a trabajar el estrés, la ansiedad, voy a ver esa cuestión de la memoria, muchos aspectos en donde es muy importante esta regulación emocional que se lleva a cabo. La maestra Mónica dice que si la narrativa sería enfocada, sí, así es, maestra. Bien, otro aspecto muy importante es la inclusión educativa. Nosotros no tenemos que dejar de lado que la cuestión de inclusión es una parte fundamental y a lo mejor tenemos que hacer estos ajustes razonables basados en necesidades reales. Volvemos a lo mismo, no vamos a innovar sobre algo que no esté en nuestro contexto, sino algo que realmente nosotros necesitemos innovar. A lo mejor esos ajustes tengan que ver con algunas situaciones que presenten nuestros estudiantes. También los materiales multisensoriales, pues obviamente para poder ayudar perdón, a esas personas que necesiten a lo mejor manipular ciertos materiales, porque obviamente tienen alguna situación muy en específica, ¿no? Una condición. El aprendizaje cooperativo estructurado, ay, perdón, esto es un aspecto muy importante para que todos esos aprendizajes pues se lleven a cabo. Las estrategias para alumnos con TDA, TDAH, autismo, dificultades de aprendizaje. En algún momento, y ustedes ya lo han externado, que han tenido a bien trabajar con este tipo de estudiantes, entonces es muy importante que esos ajustes razonables o esas adecuaciones que ustedes hagan realmente satisfagan las necesidades de esos niños. La participación comunitaria, los proyectos de mejora en la escuela o comunidad son un aspecto fundamental y ya hablábamos de ciertas metodologías como el aprendizaje en servicio o el fotovoz o la etnografía visual para la investigación con estudiantes. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una narrativa pedagógica, nosotros no tenemos que perder de vista que nosotros somos parte de ese proceso de investigación, pero estamos dentro del mismo. Y entonces vamos a hablar de una metodología con un corte etnográfico, porque nos encontramos in situ o en ese lugar de investigación y pues obviamente todas las evidencias que nosotros vayamos recolectando me tienen que decir algo. Cuando ustedes ven una fotografía de su familia con sus amigos, ¿no les dicen muchas cosas de una fotografía o una imagen, maestros? Maestros. Maestra, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, hablando de toda esta cuestión de la investigación, etcétera, les comentaba yo, por poner un ejemplo muy común, cuando ustedes se toman una fotografía o ven una fotografía que a lo mejor no es tan actual, no esa fotografía tiene un lenguaje, obviamente, que no es que les hable la fotografía, no es que cuando vemos una fotografía y nosotros la vamos describiendo. Sí. Sí, una fotografía o una imagen nos puede dar a conocer una contextualización histórica, desde cómo se paran las personas, si sonríen, la vestimenta, en dónde están, quiénes están, etcétera. Todo eso es muy importante que ustedes
hagan valer en una imagen, porque ustedes son los que van a hacer hablar a la fuente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues esto es muy importante dentro de la participación comunitaria y también tomar aspectos de bienestar docente, como prácticas de autocuidado docente, no dejarnos de lado, implementación de microprácticas de regulación emocional, gestión del estrés y pausas activas en el aula. Esto es muy importante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. Ok, ok. Ya vamos a terminar porque únicamente es recapitularles el producto final. Y bueno, aquí está un poco del esquema de cómo ustedes a través de la narrativa pedagógica pueden determinar o crear un punto de partida para transformar la experiencia educativa. La narrativa pedagógica es una herramienta educativa y de investigación que se basa en la utilización de relatos, historias y descripción de experiencias para comprender, analizar y mejorar su práctica docente. Tiene ciertas vertientes, características y para qué sirve. Características es descriptiva, reflexiva, parte de experiencias reales. La intención debe de ser formativa y obviamente promueve la subjetividad porque sí dista mucho de lo que yo estoy observando y si yo estoy dando una versión de esos hechos es porque yo estuve en ese lugar, ¿sí? Que va a ser muy distinta a lo que ven otros. Recordemos que cada uno de nosotros tiene una cuestión reflexiva muy distinta, pero tenemos una cuestión en específico por la cual nosotros damos pie a una determinada versión. No es lo mismo que nos cuenten cómo le fue en una clase. Por ejemplo, cuando le preguntamos o yo vengo y le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Y ya él me empieza a comentar, perdón, cómo le fue en el aula y a lo mejor por ahí me dice, no, y la maestra se enojó por esto. A lo mejor mi idea es, bueno, porque te portaste mal, ¿no? No sé, o porque no pusiste atención, pero realmente es una respuesta muy subjetiva de mi parte, porque al final es lo que yo creo, pero pues el que estuvo en ese momento pues fue mi hijo. Yo no estuve en ese contexto o no viví esa realidad como él la vivió. Entonces, yo puedo entenderla de una manera, pero él que estuvo en el momento de lo que sucedió todo esto tiene una versión muy distinta a la que yo estoy percibiendo, ¿sí? Aquí lo importante es que nosotros proyectemos realmente de una situación real cómo es que nosotros estamos reflexionando. Y también, obviamente, es un recurso de investigación cualitativa, porque obviamente estamos hablando de una forma subjetiva, no estuvimos ahí, pero estamos proyectando qué es lo que pasa, por eso estamos narrando, ¿sí? ¿Para qué sirve? Obviamente para reflexionar de nuestra práctica docente, vamos a ir generando aprendizajes, analizar diversas situaciones, tenemos que irnos documentando, no nada más es escribir, 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 también tiene una metodología, una fundamentación y promover el pensamiento crítico. También esta narrativa pedagógica se basa en la idea de que las vivencias, significados y reflexiones de los educadores y educandos estudiantes, perdón, pueden ser una fuente valiosa de conocimiento. Todo lo que pasa en el aula y todos los sentires de nuestros estudiantes son muy importantes para poder reflexionar sobre nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de narrativas? Pues obviamente es una narrativa autobiográfica docente en donde vamos a plasmar crónicas de práctica, historias de vida, narrativa audiovisual o una micronarrativa. ¿Cuál es la importancia? Que va fundamentando el humanismo, valora la experiencia docente, promueva la reflexión crítica, ayuda a construir comunidades de aprendizaje y esta importancia reside o se argumenta dentro de nuestro Plan 22. Aquí está básicamente cómo nosotros vamos a construir nuestra narrativa pedagógica, perdón, nuestra narrativa autobiográfica. Y estos son los elementos que deben de rescatar para poder elaborar esta narrativa autobiográfica, porque vamos a hablar de nosotros mismos con respecto a la cuestión educativa. El título, resume esencia del relato, puede ser literal,
Por ejemplo, mi vida en la sierra o metafórico, huellas en el camino. ¿Sí? Todos tenemos una experiencia o están teniendo una experiencia en el caso de los maestros en formación y sus primeros acercamientos a lo que es la práctica. Entonces, pues ahí ustedes van a pensar en un título llamativo, ya sea que pueda ser muy literal o metafórico. Y ahí pues hay dos ejemplos. Hasta ahí, en la cuestión del título de la autobiografía, ¿tienen alguna duda? Por favor, contesta. No, maestra. No, maestra. No, maestra. Permítame, No, por favor. maestra. Por favor, permítame. No, ya. Perdón. Ok, entonces, hasta ahí no hay duda. Permítame. Bien, en cuanto al elemento de introducción, ¿quién escribe? Pues obviamente ustedes, ¿desde dónde o por qué cuenta su historia? Ahí es donde tienen que resaltar la importancia. La época, etapa de vida que abordarán, obviamente sobre su práctica educativa, pero ¿qué época? A lo mejor van a hacer su narrativa autobiográfica desde sus inicios, los que ya están en servicio, a lo mejor en este momento, entonces por eso es muy importante en la introducción tener en cuenta quiénes escribimos, desde dónde o por qué contamos esa historia y la época, ¿sí? ¿Hasta ahí no hay dudas? No, No, maestra. maestra. No, maestra. No, maestra. Ok, en cuanto a la situación inicial que vamos a poner en nuestra autobiografía, en nuestra narrativa autobiográfica, perdón, es describir cómo era la vida del autor al comienzo de la historia, es decir, el lugar donde crecieron, el ambiente familiar o escolar y los rasgos de la infancia o personalidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ahí está esa situación inicial para poder como que saber más de quién está escribiendo. También tenemos otro apartado que habla sobre nudo o eventos significativos. Pueden incluirse, por ejemplo, cambios personales, logros o dificultades, encuentros con personas claves. A lo mejor por ahí hubo personas que fueron una parte fundamental en su formación como docentes o en este momento ustedes se encuentran que hay personas que son una parte vital para lo que ustedes están formando, ¿sí? Retos familiares o sociales, suelen organizar en un orden cronológico temático, es como una pequeña línea del tiempo, pero obviamente dentro de esa narrativa, perdón, autobiográfica, no es que vayan a hacer una línea de tiempo, sino al momento de la redacción, ustedes vayan de manera cronológica poniendo estos eventos significativos, a lo mejor desde que decidieron ustedes incursionar en el ámbito de la docencia, cuando estuvieron en formación y durante su formación como profesores les pasó tal o cual cosa, su primera vez en una escuela, etcétera, por poner algunos ejemplos. Hasta aquí. En cuanto al título, introducción, situación inicial, nudo o eventos significativos, con base en esos elementos que pueden ustedes considerar, ¿hay alguna duda? No, No, maestra. Maestra. Todo de No, mi bien, parte maestra. no, maestra. No, maestra. Ok, seguimos. Estos son otros 4 elementos que ustedes deben de considerar dentro de su narrativa, ¿sí? Para poder. Bien, en cuanto a a la narrativa autobiográfica, el punto de giro o el momento decisivo, un evento que marcó un antes y un después, ¿sí? A lo mejor algo marcó ese momento en el que yo estuve estudiando en algún momento para ser docente, ¿sí? Un antes, no, un antes y un después, ¿sí? Es una decisión importante. Karen, Yasmín, adelante. Maestra, disculpe, ¿esta situación puede ser tanto personal como académica o tiene que ser académica?
A ver, otra vez, maestra, ¿puede ser personal o académica? ¿De cuál elemento? ¿De estos primeros o de Del estos que punto de giro, del punto de giro, es que hice un evento que marcó un antes y un después. Tiene que ser académico o personal, porque en esa situación pues también podríamos agregar personales, ¿no? Ah, claro, claro, sí, sí, maestra, pero no lo había entendido bien la pregunta. Sí, puede ser algo personal que obviamente que está impactando en la cuestión profesional. Sí, sí, por supuesto. Ah, ok, gracias. Gracias, maestra. Ok, una decisión importante. A lo mejor yo no quería ser maestra, a lo mejor sí quería ser maestra por herencia familiar o porque realmente me gusta o vaya, una cuestión decisiva en ustedes. Un cambio de escuela o ciudad, a lo mejor, por ejemplo, yo en su momento, cuando estuve estudiando la normal, eh, curiosamente yo quería entrar al CREM y por X y motivo, pues no pude entrar, ¿no? Entonces, en algún primer momento yo me visualizaba como maestra de primaria. Y me acuerdo que mi mamá me dio la oportunidad de irme a estudiar una normal, pero en Jalapa. Entonces me fui y en el primer semestre yo seguía con mi idea de que quería ser maestra de primaria en el primer semestre, porque entré a una normal, a una normal de educación superior o para maestros de secundaria. Pero ya en el momento en el que ya pude yo interactuar en las escuelas secundarias, mi mente cambió por completo. Yo dije, yo no quiero ser maestra de primaria, yo estoy muy bien aquí. Siendo maestra de secundaria y pues a mí la vida me ha girado o me ha me ha ido colocando en contextos, vaya que sí han sido decisivos para mí. Después de querer ser maestra de primaria, ya decido, descarto por completo la idea de ser maestra de primaria, me gusta el nivel de secundaria y curiosamente, por azares del destino, llego a trabajar a una escuela que en un primer momento quería que fuera mi escuela de formación y pues nunca pensé que ahora de manera directa o indirecta yo tenía que trabajar en ese nivel de educación primaria o conocerlo para poder guiar a mis estudiantes. Eso para mí, pues sí fue un giro radical y pues obviamente una contextualización completamente distinta, viviendo en un determinado lugar, estudiando en otro y cayendo a trabajar en uno completamente distinto, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor mi punto decisivo pudiera ser eso dentro de mi narrativa, ¿no? O a lo mejor a través de una pérdida, un éxito o un descubrimiento personal. Muchas veces, maestros, nos vamos dando cuenta que tenemos muchos dones y muchas capacidades, ¿sí? A lo mejor a mí me gusta bailar y en el momento en el que me piden poner un bailable, resulta que ni yo misma pensaba que podría hacerlo así. Entonces, pues esos puntos de giro o momentos decisivos son muy importantes para nuestra narrativa autobiográfica. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ninguna maestra. No, Todo bien. No, No, maestra. maestra. Gracias, gracias. En el desenlace, pues obviamente en esos desenlaces vamos a ir describiendo cómo esos eventos llevaron a lo que la persona es hoy. Reflexiones finales, qué aprendizajes han ido obteniendo, cómo han ido influyendo esos recuerdos en su presente. O sea, de verdad que ahorita que estoy leyendo estos elementos me están haciendo reflexionar sobre muchas cosas que antes de que yo decidiera ser maestra, o sea, yo sí tenía muy bien claro que quería ser maestra. De verdad que en cuanto a mi familia, yo tuve a mi abuelita que trabajó toda su vida en un hospital y que a ella le gustaba mucho todo lo de enfermería. Mi mamá fue abogada, mi hermano es abogado y sí recuerdo mucho que en algún momento mi mamá sí me insistía, pero estudia para abogada, pero estudia para abogada. Hoy sé que como cualquier trabajador de cualquier gremio, pues sí, todos necesitamos saber un poquito a lo mejor de contaduría, de leyes, de todo, de psicología, etcétera. Pero de verdad que yo no me veía siendo abogada. Entonces, en ese sentido, yo siempre mantuve como que mi línea, ¿no? Yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestra. Y de verdad que cuando empecé a estudiar, confirmé mi decisión. O sea, de verdad que sé que tengo muchos errores,
pero no me veo haciendo otra cosa. Entonces, bueno, sí, pero porque sí hago otras tantas cosas, pero la verdad es de que creo que la decisión cuando yo me incliné por ser docente, pues de verdad es que no, estaba yo muy convencida de eso. Lo único que en mí cambió es que yo quería ser maestra de primaria y no pude en su momento. Me encanta y de verdad que a veces sí me encantaría volver a trabajar en secundaria, pero la vida me llevó a otro nivel. Entonces, en ese sentido, pues vaya, son muchos giros a lo mejor que ha tenido mi vida, ¿no? En el aspecto laboral. Y pues bueno, nosotros vamos a concluir esa narrativa autobiográfica, pues con esos elementos, qué reflexiones finales podemos nosotros escribir, qué aprendizajes obtuvimos y cómo han influido esos aprendizajes hasta hoy. Y si estamos en formación, a lo mejor todas esas decisiones o esos gustos que tenemos por la docencia, ¿cómo creen que puedan ir concluyendo en este momento? Y para el cierre, pues obviamente vamos a hacer una conclusión breve en donde vamos a poner cómo miro el futuro en cuanto a mi cuestión docente y dejar un mensaje, deseo o una reflexión final, que eso es lo más importante y bonito, que yo creo que todas esas narrativas autobiográficas de verdad van a ser mucho, muy interesantes, estoy completamente segura, así desde todos los que ya tienen sus experiencias o algunos años de servicio, hasta de todas las personas que en este momento se encuentran en formación. De verdad que va a ser una dinámica muy, muy interesante cuando nosotros tengamos la oportunidad de leer sus narrativas autobiográficas. Ustedes van a abrir mucho de su vida, muy personal, para poder conocer por qué optaron por una profesión que la verdad ha sido lacerada por muchos años, pero que la verdad es muy bonita, ¿sí? Y que pues bueno, en el camino vamos a encontrar sinsabores, todos en algún momento hasta hemos llorado o a lo mejor hemos hecho corajes y nos enojamos, pero también tenemos muchas satisfacciones. Entonces, pues va a ser muy interesante, les vuelvo a repetir, ver esa mirada hacia el futuro que tienen ustedes sobre su narrativa autobiográfica y qué mensaje o qué reflexión nos puedan dar a conocer. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos opcionales que enriquecen la narrativa pedagógica? Esas anécdotas detalladas, o sea, ustedes nos tienen que dar a conocer todas sus anécdotas detalladas y con una cronología bien establecida, pues obviamente para poder conocer todo esto. Esos diálogos breves en donde ustedes nos adentran a la lectura em, de toda la descripción o narración que están haciendo, ¿sí? Para que yo también me pueda ir imaginando todo lo que ustedes están plasmando. Esa descripción sensorial, no sé, pero cuando leemos un libro o una historia, de verdad que al momento de estar haciendo la lectura, nos... Nos va llevando de verdad hasta sentimos los colores, los olores o las emociones de las personas que están narrando esa historia. Pues de esta misma manera, maestros, nosotros tenemos que introducir esos elementos para que cuando yo esté leyendo, por ejemplo, al maestro Juan, pues yo pueda adentrarme a todo lo que el maestro Juan me está describiendo, a lo mejor en un día de clases, en la sierra, por ejemplo, y ya yo me imagino que va a ser un contexto en donde hace mucho frío y él diga con un café de olla en mi escritorio y ya nos estamos imaginando hasta el olor del café y toda esa cuestión. Ese es el énfasis que ustedes le tienen que dar a su narrativa autobiográfica, ¿sí? Las imágenes o fotografías, si se trabaja como proyecto escolar, a lo mejor por ahí tienen fotos o tienen evidencias que algún momento ustedes, pues hicieron, capturaron ese momento y a lo mejor cuando las ven, hoy en la actualidad dicen, ¿y qué será de estos alumnos? O por el salón, cómo estaba y ahora cómo está en el aula donde yo trabajo, a lo mejor ya no regresé a esa escuela, etcétera, ¿no?
Y pues obviamente les comentaba yo a través de líneas del tiempo, ¿no? O sea, cómo es que nosotros vamos a ir introduciendo aspectos cronológicos o esas líneas del tiempo que obviamente nos pueden ayudar a plasmar muchas cosas. Entonces, ya desde este momento, maestros, pues nosotros como que ir pensando, o a lo mejor a partir de una línea del tiempo, empezar a trazarla y decir, a ver, empecé en el camino de la docencia en tal año y esto me pasó y luego sucedió esto y así ustedes van haciendo esa línea de tiempo y eso les va a servir como una guía general de cómo van a ir desarrollando poco a poco la redacción de su narrativa autobiográfica. Entonces, repito, estos son los elementos que debe de tener su narrativa autobiográfica. Su título, una introducción, una situación inicial, un nudo o eventos significativos, el punto de giro o momento decisivo, el desenlace, el cierre y estos elementos opcionales que pueden enriquecer su narrativa autobiográfica. No hay un número determinado de cuartillas porque ustedes son los escritores, ustedes son los autores y retomando aspectos de la IA, pues ustedes pueden a lo mejor introducir elementos en cuanto a la presentación de su trabajo, ¿sí? Pero no dejando de lado estos elementos, pues para que cumplan con los aspectos de la narrativa autobiográfica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, maestros? No, No, maestra. maestra. Bueno, nada más. Mi duda sería el día, el plazo que tenemos para poder presentar este producto. El plazo, pues, no se les va a pedir de lunes para el martes. Eso sí, ustedes saben que cada término de módulo, pues siempre les damos una semana, ¿no? Aproximadamente para poder subir el trabajo a partir de que se asigna. Es correcto, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Ok, entonces en ese sentido, maestros, en cuanto se asigne el módulo de manera extraoficial, les puedo decir que al momento de que se asigne el módulo, pues ustedes tendrán pues una semana para poderlo realizar, ¿sí? Ajá. ¿Tienen alguna otra duda? Sí consideraron los elementos, ¿verdad? Digo, para que le tomen foto, ahí están los primeros elementos y aquí están los segundos. Regreso a la primera y estos. ¿Ya los capturaron? Sí, maestra. Obviamente todo esto junto con la metodología, maestros, pues va a estar plasmada en la asignación del Classroom, es decir, ahí se les va nuevamente, pues ya de manera muy general, a comentar cómo es que ustedes pues tengan pues que hacer esta narrativa autobiográfica. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, maestra. De momento no, maestra. No, maestra. ¿No? ¿Seguros, seguros, seguros? No, maestra, todo bien, gracias. Bueno, les pido que tomen en cuenta estos elementos para poder realizar su narrativa autobiográfica. Les pido también que los productos que a lo mejor todavía no suban, hagan lo propio. Creo que todavía sigue abierto el Classroom, no se ha cerrado en el sentido de que ya no les permita poder subir sus productos y yo atiendo lo que me comentaron sobre los diplomados anteriores, en donde todavía no se les asigna. Ustedes no se preocupen por ello, la verdad es que pues no es justificación, pero sí hemos tenido muchísimo trabajo, así como yo creo que también ustedes. Entonces, en ese sentido,
tengan la confianza y la tranquilidad de que, bueno, se hará lo propio, se les dará el tiempo considerable para que ustedes puedan terminar sus actividades y al término de todos estos diplomados y cuando hagamos toda la evaluación del mismo, pues nosotros les vamos a estar comentando cuándo se estarían entregando sus constancias, ¿sí? Su constancia con valor curricular ante UCICAM. Ustedes ya vieron que en el Facebook de Docencia y Profesionalización se publicó la autorización y la validez que UCICAM le da a nuestros diplomados y también recuerdo que hasta el doctor Vidal comentó de la página 242, 200, por ahí, de esa página, aparece todo el listado de diplomados que pues afortunadamente ya tiene registro ante UCICAM con el número de horas y todo. Entonces, tengan la confianza de que estos diplomados les van a servir muchísimo para cuando ustedes, pues obviamente hagan lo propio. Recuerden que el próximo año, entre enero y febrero, primeramente Dios, sale toda esta convocatoria para todo lo de la asignación de plazas de nuevo ingreso y pues ahí ustedes obviamente, antes de toda esa fecha, ustedes tendrán ya su constancia para que puedan hacer lo propio cuando empiecen a subir sus papeles y obviamente cuando los llame Jalapa y puedan ustedes presentar la evidencia de todos estos diplomados. Entonces, maestros, de verdad ha sido un gusto enorme trabajar con ustedes a lo largo de estos 4 diplomados. De verdad que uno siempre aprende cosas nuevas, no es cierto de que uno lo sepa todo. Y de verdad yo me siento muy agradecida de escucharlos y a pesar de que algunos son muy jóvenes, ¿sí? La verdad tienen muchas muy buenas experiencias en la cual pues uno tiene que aprender y tiene que reflexionar, porque pues uno ya trae su experiencia, pero no es como que una condicionante, ¿no? Ustedes también tienen nuevas experiencias, son otros tiempos y yo, por ejemplo, sí rescato algo muy importante. Yo me acuerdo que cuando estudiaba la normal y egresé, que pues no, yo no conocía a nadie en la cuestión del magisterio. No había todos estos eventos de exámenes en donde tenías la oportunidad de poder, pues participar para una plaza docente. Entonces, en ese sentido, pues hoy que veo esto y que hay mucha oportunidad de que ustedes accedan a una plaza, de verdad, yo digo, a mí se me hubiera gustado a lo mejor que en ese tiempo eh, pudiera haber habido una situación así para pues yo poder acceder, ¿no? A una plaza. Mi situación fue muy distinta y la de muchos de nosotros ha sido muy distinta. Entonces, pues hay que valorar todo eso y a lo mejor por ahí, a lo mejor plasmarlo, ¿no? Bueno, a lo mejor yo lo plasmaría en mi narrativa autobiográfica, ¿no? O sea, no como un aspecto de queja, sino pues ver cómo han ido cambiando los tiempos, ¿no? Y que en ese sentido es muy importante y también es parte de la historia, de nuestra historia y de la historia en la docencia. Entonces, pues bueno, maestros, si no tuvieran más que preguntar o analizar. Recuerden que las clases están grabadas en el canal de YouTube, ahí las pueden consultar. Es un estado de conocimiento que ahí se queda, así como cuando nosotros queremos escuchar una canción o queremos recordar a lo mejor algún video, venimos y lo buscamos en el canal de YouTube, pues así también están estas sesiones de diplomado y pues bueno, la verdad es que yo me siento muy agradecida y créanme que para mí ha sido un reto también muy importante porque pues siempre había tenido yo pues esa inquietud de trabajar con maestros en formación o pues bueno, en ese sentido con un nivel superior, ¿no? Y pues, aunque a veces sí me da mucho miedo porque pues no lo sabemos todo, siempre aprendemos nuevas cosas. Y pues yo me llevo muchos aprendizajes de ustedes y pues bueno, no me queda más que agradecerles toda esa participación, disposición, su tiempo. De verdad que son unos grupos muy dinámicos y tenemos mucho que aprender de ustedes también. Entonces, pues bueno, maestros.
de momento ya no nos vemos. Creo que ya con esto finalizamos todas las sesiones de nuestros 4 diplomados. Y pues bueno, a nombre del Departamento de Docencia y Profesionalización del Centro Regional de Educación Normal, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, del doctor José Luis Vidal Pulido, quien es el jefe o responsable de esta oficina, de una servidora, de maestra Xochitl Moreno Tapia, quien estoy a cargo de la Oficina de Diseño y Desarrollo Curricular, de nuestras autoridades educativas, la maestra Maluisa González Berman, nuestra directora, y de la maestra Ilian Beltrán Zanata, subdirectora académica. Pues les damos las gracias por todas estas sesiones de diplomado y no me queda más que decirles, cuídense mucho y esperemos que pues estas fechas puedan estar con mucha salud, con sus familias y de verdad que pues con muchas bendiciones y que pues tengan una muy bonita Navidad y un bendecido fin de año y que para para nuestros próximos diplomados, que está por proyectarse la nueva cartelera, pues algunos de ustedes los podamos seguir teniendo por aquí y vernos aunque sea por estos medios, maestros. De verdad, les deseo lo mejor para ustedes y para con sus familias y que el siguiente año, primeramente Dios, estemos sabiendo que todos pasaron su examen de ingreso laboral y que tengan una plaza y nuestros estudiantes, pues de nuevo ingreso, pues sigan firmes en esta formación que no es fácil, pero es muy bonita. ¿Sale? Entonces, gracias por sus comentarios. Aquí los estoy leyendo. Yo también les mando un saludo y un abrazo muy fuerte y pues bueno, mis mejores deseos para ustedes hoy y siempre. La verdad es de que pues sí, se les va a extrañar porque creo que estuve trabajando al menos en lo personal un módulo, creo, en cada diplomado. Entonces, pues bueno, espero que no se hayan aburrido de mí por verme tan seguido. Entonces, pues les agradezco toda la atención, maestros, y les mando un fuerte abrazo. Cualquier Muchas duda, gracias. estoy a sus órdenes. Discúlpenme, esta semana a lo mejor no les he podido responder más que enterada, buen día, porque pues ustedes saben que se carga el trabajo ya cuando viene un periodo de descanso. Entonces, pues por ahí andamos. Feliz Navidad, maestros, y próspero año nuevo. Nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, maestra. Gracias, Igualmente. Muchas maestra. gracias, Igualmente. maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Hasta maestra. luego, bonito día. Gracias, Cualquier maestra. duda, estoy a sus órdenes. Gracias, maestra. Que Gracias, tenga bonito día. maestra. Que tenga Maestra. bonita. Gracias, Gracias. maestra. Gusto Una saludarla. feliz Esté bien, Navidad. se mejore. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra.